Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Retomamos las clases virtuales de filosofía y en esta ocasión vamos a hablar de la filosofía del Renacimiento. Recordemos que ya habíamos estudiado la filosofía antigua, griega, clásica y también romana. Recuerda que la filosofía antigua se divide en 4 periodos. El periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo ontológico de los grandes sistemas y el periodo helenístico y romano, ¿ya? Que se extendía cronológicamente desde el siglo VI, VII antes de Cristo hasta el siglo III, II, incluso los primeros años de nuestra era, ¿ok? Después de Cristo. Luego estudiamos la filosofía medieval, que se divide en patrística y escolástica, y que en términos generales comprende desde los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo, hasta el siglo XIII, XIV aproximadamente. Luego ingresamos justamente a un nuevo periodo de la filosofía, una nueva etapa, que se conoce como filosofía Renacimiento. Y entonces el término renacimiento, la palabra renacimiento, tiene un significado muy importante y un significado revelador. Es decir, la misma palabra ya nos revela el significado de el periodo, ¿ya? De todo este periodo, de toda esta etapa del pensamiento filosófico entre los siglos XV y el siglo XVI, ¿ya? Siglo XV, siglo XVI aproximadamente. Cuando se habla de renacimiento, se está hablando del renacer, es decir, el volver a nacer de una cultura. ¿Y cuál es esa cultura? Es la cultura griega, es la cultura helenística, pero también es la cultura latina, la cultura romana. Es decir, me explico, los filósofos del Renacimiento, ¿ya? Ellos están buscando un nuevo referente para volver a pensar, y para hacer filosofía. Y ese referente más inmediato no podría ser la filosofía escolástica. Por el contrario, ellos quieren renovar y quieren superar la filosofía escolástica, la llamada filosofía oscurantista o el pensamiento oscurantista, o esta etapa oscurantista. Entonces ellos lo que quieren es buscar un nuevo referente para poder seguir pensando y produciendo obras. Y el referente más importante para ellos va a ser justamente remontarse hacia épocas anteriores, hacia la época clásica de la filosofía. Entonces, los griegos y los romanos, las producciones culturales y filosóficas de los griegos y de los romanos van a ser muy importantes para ellos como una especie de referente. ¿Ok? Entonces, una de las, digamos, imágenes que podría graficar mejor esta etapa, este periodo del Renacimiento, vendría a ser el hombre de Vitruvio. ¿Ya? El hombre de Vitruvio, no sé si ustedes se acuerdan. Bien, por este lado vamos a ver al hombre de Vitruvio. ¿Ya? ¿Pueden ver? Bien, se trata de un dibujo. El dibujo del hombre de Vitruvio es de Da Vinci, de Leonardo da Vinci. Es un dibujo de 1490 que se encontró en los diarios de Da Vinci, y este dibujo del hombre de Vitruvio, o también conocido como el estudio de las proporcionalidades del cuerpo, ¿ok? Él, para hacer ese dibujo se basó, ¿ya?, en el dibujo que dejó un arquitecto romano llamado Vitruvio. De ahí justamente viene el nombre que se le ha dado a este dibujo, ¿ok? Entonces aquí podemos ver a un hombre dibujado dentro de una circunferencia, está inscrito dentro de una circunferencia, como si el hombre estuviera en el centro de algo mucho más grande, ¿cierto? En otras palabras, como el centro del cosmos y del universo, ¿ok? Y aquí también es importante la proporcionalidad, las medidas, la figura, la forma. En general, el arte plástico va a cobrar mucha importancia. Diríamos que un predominio del arte plástico, el dibujo, la pintura, la escultura en esta época. Pero justamente como una especie de plataforma o de vehículo, o de medio, de instrumento, para plasmar al hombre, sobre todo la idea de que el hombre está en el centro del cosmos, ¿ok? Y justamente esta idea que aparece en el dibujo y las reflexiones filosóficas tienen que ver justamente con ese tema. El tema de la filosofía, el tema central de la filosofía del Renacimiento va a ser el hombre como centro del cosmos, como el centro del universo,
¿ok? Entonces todas las obras producidas, ojo, literarias, artísticas, filosóficas, giran en torno a la naturaleza humana. ¿Qué somos nosotros los seres humanos? ¿Qué es el hombre? ¿Qué rol juega el hombre frente al universo? ¿El hombre está solo en el universo o también existe Dios? ¿Y cuál es el rol que cumple Dios en relación con el hombre? Entonces el hombre cobra una importancia fundamental. Y entonces vamos a ver que las reflexiones filosóficas de tipo antropológicas o de tipo políticas o de tipo incluso astronómicas, giran en torno a la naturaleza humana y al rol y al lugar que ocupa el hombre en el cosmos, en el universo. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver algunos datos introductorios para ingresar a estudiar el pensamiento de algunos de los más representativos filósofos del Renacimiento. Vamos a hablar de 5 representantes de la filosofía del Renacimiento. Pico della Mirandola, por ejemplo, vamos a hablar de Pico della Mirandola, un italiano. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo, otro italiano, de Giordano Bruno, otro italiano, científico y filósofo, de Martín Lutero, un alemán, y también de Francis Bacon, un filósofo inglés. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del pensamiento de 5 representantes del Renacimiento, de la filosofía del Renacimiento. Y antes de ingresar a explorar de manera esquemática alguna de sus ideas, vamos a identificar el contexto y las características y la diferencia entre humanismo y renacimiento. Ideas básicas que nos permiten ingresar a este tema con mayor criterio. ¿Ok? Bien, el contexto es el surgimiento de los estados modernos en Europa. Van a surgir los estados modernos. Y otro acontecimiento muy importante es la Reforma Protestante, es decir, la principal crisis o la primera crisis de la Iglesia Católica, una crisis que va a provocar todo un cambio dentro de la Iglesia Católica, con la Reforma Protestante dirigida o encabezada por Martín Lutero. También el desarrollo del capitalismo comercial, es muy importante este desarrollo económico, del capitalismo de tipo comercial. Estamos hablando entre los siglos XV y siglos XVI. ¿Ok? Entonces eso es fundamental. ¿Cuáles son las características? El antropocentrismo, justamente la idea de que el hombre ocupa el lugar central del universo, del cosmos. Y le da sentido a todo, o todo cobra sentido en función al hombre como centro. El heliocentrismo, un planteamiento, un modelo para explicar la estructura del universo, cómo está constituido el universo y qué lugar ocupa el Sol y la Tierra en esta estructura compleja del universo. El retorno a los cánones griegos, lo que hace un momento te comentaba, buscar un referente cultural para seguir pensando, para hacer avanzar la filosofía. Ese referente cultural era justamente volver a la cultura griega, ¿cierto? Al modelo griego de pensamiento y romano de pensamiento. Entonces hay un retorno, un volver a los cánones griegos. En las diferentes expresiones del pensamiento de la cultura, el arte, la literatura, la filosofía. El predominio de las artes plásticas, también te lo comentaba, a través, por ejemplo, del dibujo, Da Vinci, en este dibujo del hombre de Vitruvio, es arte plástico, la pintura, la escultura cobran una importancia mayor en esta época. El humanismo se puede definir como un movimiento cultural que exalta la dignidad, la dignidad del hombre. La dignidad es un concepto muy importante, es un concepto moderno muy importante, que va a entrar en conflicto con otro concepto premoderno que vendría a ser el honor. El honor es un concepto premoderno, o sea, medieval, feudal si quieres, donde se establecen jerarquías, donde la organización de la sociedad está basada en jerarquías, en estamentos sociales. Entonces, esa idea de honor, de honor y de jerarquía social, incluso no solo jerarquía en la sociedad, sino una jerarquía también ontológica, es decir, los seres
tienen diferentes niveles en una jerarquía. Entonces, esa idea va a ser superada, va a ser abandonada frente a esa idea de dignidad, ya un concepto nuclear en el pensamiento moderno, sobre todo en la ética, es decir, la filosofía moral en la época moderna, donde lo que se trata de señalar con este concepto es que el hombre merece el máximo respeto, ¿ya? Porque el hombre en sí mismo es un fin. ¿Ok? Ahora, el tratamiento que se le da a este concepto va a ser diverso. Yo te estoy simplemente señalando una definición general que de algún modo comparten los modernos. Pero vamos a ver que este concepto también aparece con Pico de la Mirandola, uno de los filósofos del Renacimiento. Y el tratamiento es interesante, está relacionado con el concepto de libertad. Luego vamos a hablar de eso, pero lo que debe quedar claro es aquí que el humanismo es central aquí, porque estamos hablando del hombre como el centro del cosmos. Entonces aquí, este movimiento cultural exalta la dignidad del hombre, ¿ok? Y busca ¿qué cosa? Busca su formación, busca educarlo, formarlo, pero su formación, mira, tiene que ser de tipo espiritual, ¿ya? Busca su formación espiritual a través de ¿qué? A través del estudio de la sabiduría clásica, a través del estudio de la filosofía griega y romana, o del pensamiento y la cultura griega y romana. Entonces, formar espiritualmente, ¿ok?, al hombre a través de ¿qué? A través de las letras. Ese era justamente el proyecto que perseguían los humanistas, formar a través de las letras, formar espiritualmente al hombre a través de las letras. Y eso se logra a través justamente de la sabiduría clásica grecolatina o griega y romana. ¿Ok? El Renacimiento... Ya, el Renacimiento se puede definir en términos simples, esquemáticos, como un periodo del renacer de la sabiduría clásica griega y romana y renovar o superar la escolástica. ¿Ya? Entonces es un renacer y renovar cultural. ¿Ya? Renovar, renacer y renovar cultural frente a lo que para ellos era lo más inmediato, la escolástica, el oscurantismo, entre comillas. ¿Ok? Bien, entonces estas son algunas ideas básicas para luego entrar a estudiar a los representantes de la filosofía del Renacimiento, que tenían que ver con las características, el contexto y el tema central. ¿Ok? Bien, chicos, entonces vamos a hablar de uno de ellos. En primer lugar, vamos a hablar de Pico de la Mirandola, ¿ya? Un filósofo italiano, ¿ya?, cuya obra se titula Discursos sobre la dignidad. Fíjense que aquí aparece el concepto de dignidad, ¿ya? Y es un discurso sobre este concepto, sobre el significado de este concepto, y que gira en torno, una vez más insisto, a la naturaleza humana, al hombre como centro del cosmos. Entonces tiene que ver con la antropología filosófica, ¿ya? Con esta disciplina. Lo que va a señalar Pico de la Mirandola es que sus reflexiones giran en torno a la naturaleza humana, ¿ya? Como lo acabo de decir. Y él va a sostener lo siguiente: Dios, ojo, los renacentistas aún siguen creyendo en Dios, no han abandonado su creencia en Dios. Sin embargo, esta creencia va a estar atravesada por reflexiones filosóficas, ¿ya?, por argumentaciones, en algunos casos más sofisticadas que otras. Aquí se sostiene que Dios crea al hombre, ¿ya? Dios crea al hombre, pero al crear al hombre, crea al hombre, dice, con naturaleza indefinida. ¿Cómo naturaleza indefinida? Es decir, Dios no lo ha creado con una naturaleza definida para que el hombre, ojo, ejerza un fin, un rol en el mundo. Por el contrario, el hombre no tiene naturaleza definida. Entonces, si Dios ha creado al hombre con naturaleza indefinida, indeterminada, eso significa ¿qué cosa? Que el hombre tiene, ojo, la posibilidad de elegir ser lo que él quiera. Pico dice, el hombre puede elegir entonces ser un ángel o un demonio.
Entonces, está en el hombre la posibilidad de elegir y también la responsabilidad de elegir lo que quiere ser, lo que quiere hacer de sí mismo. Entonces, esto es importantísimo, porque aquí no hay un determinismo en relación a la naturaleza humana. El hombre no viene determinado al mundo. Por el contrario, aquí se pone énfasis en la posibilidad. Lo que los existencialistas después, en el siglo XX, van a justamente denominar existencia. La existencia como posibilidad de elegir, libertad. Entonces el hombre no es un ser fijo, inmutable, acabado, sino que el hombre, ojo, tiene un repertorio, un abanico de posibilidades. Aquí también se señala ese abanico de posibilidades. Entonces el hombre puede elegir lo que quiere hacer de su vida. Entonces, eso nos conduce a lo siguiente: su dignidad, o sea, el concepto de dignidad en el hombre. ¿En qué radica la dignidad del hombre? La dignidad del ser humano, del hombre, radica en su libertad. Fíjense, o sea, el hombre es digno en la medida de que el hombre es libre. Entonces la dignidad consiste en su libertad. Soy digno porque soy libre, ¿ok? Libre para elegir lo que hago con mi vida. Entonces, esa es la tesis central que encontramos en el discurso sobre la dignidad de Pico della Mirandola, ¿ok? Un representante del Renacimiento, de la filosofía del Renacimiento, un italiano. Aquí tenemos a otro, Nicolás de Maquiavelo. Me parece que este es más conocido que los otros. ¿Ya? Nicolás de Maquiavelo es conocido sobre todo por una frase que ha llegado a nosotros que seguro tú conoces. ¿Cuál es esa frase? Entre comillas, el fin justifica los medios, ¿ok? Aunque esa frase dicen que ha sido de algún modo distorsionada, porque algunos señalan de que no aparece en El Príncipe, en su obra, en una de sus obras importantes, pero la frase, digámoslo así, de algún modo ha resumido esquemáticamente o ha englobado el pensamiento de Maquiavelo, y a partir de esa frase es que Maquiavelo ha sido conocido en gran parte, no solo en el mundo universitario, ¿no?, o académico. Vamos a ver aquí en qué consiste justamente esta obra y cuál es la propuesta de Maquiavelo, ¿ya? Maquiavelo, entre otras ideas que aparecen en El Príncipe y otros textos, por ejemplo, señala de que el hombre no es ni bueno ni malo. ¿Ya? El hombre no nace malo, no nace bueno, sino que el hombre simplemente se inclina hacia el mal. El hombre tiene una inclinación, una predisposición hacia el mal, pero no es ni bueno ni malo. ¿Ok? Eso es lo que va a señalar Maquiavelo. A diferencia de otros filósofos que vamos a ver nosotros, representantes de la Ilustración y algunos filósofos modernos, van a señalar que el hombre nace bueno, que el hombre es bueno por naturaleza, pero luego la sociedad lo corrompe. ¿Te acuerdas de Rousseau? Rousseau señala eso. Locke también señala eso. John Locke también señala que el hombre es bueno. En un comienzo, ya en los albores de la humanidad, el hombre nace bueno. A eso se le llama la hipótesis del buen salvaje. Aquí no encontramos eso. Aquí encontramos más bien un análisis, una visión realista del mundo, de la sociedad y del hombre. Es decir, el hombre no es bueno. El hombre tampoco es malo, sino que hay cierta inclinación hacia el mal en el hombre. Y esa inclinación hacia el mal está vinculada también a las circunstancias en las que el hombre se encuentra. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto y las circunstancias en las que los hombres actúan, ¿ya? Los hombres ejercen el poder. Es más o menos lo que Maquiavelo va a plantear aquí. Su concepción de la política, porque él fue un diplomático y un teórico de la política, ¿ya?, le otorga un carácter, fíjate, un carácter realista a la política, un carácter realista, un carácter pragmático a la política. ¿Ok? Y eso es algo que podemos encontrar en El Príncipe. El Príncipe es un libro que se escribió más o menos hacia, estamos hablando del siglo XVI, 1513 aproximadamente, pero se publica después. Y él señala los biógrafos de Maquiavelo y los estudiosos que lo escribió aproximadamente unos 6 meses. Él estaba recluido, estaba preso porque lo acusaron de conspiración, ¿ya?, contra Leonardo de Medici,
los Medici o Medici en esa época, y entonces él redacta este texto para entregárselo justamente a Leonardo de Medici y para que de algún modo él pueda ejercer el poder y pueda unificar Italia, porque Italia aún estaba en condiciones de feudalismo, o sea, habían señoríos locales divididos, aislados, y encima estaban enfrentando guerras con Francia e Inglaterra. Entonces, en ese contexto es que aparece El Príncipe, y El Príncipe tiene un enfoque realista de la política. Es decir, a Maquiavelo le interesa, ojo, cómo se ejerce la política. ¿Cómo se ejerce la política en la vida real? ¿Cómo actúan los políticos, los gobernantes? No cómo deberían actuar. Mucho cuidado. A Maquiavelo le interesa el cómo es la política, no cómo debería ser la política. ¿Ok? Y Maquiavelo critica a Platón. Critica a Platón porque Platón representa más bien el idealismo político. Y Maquiavelo estaría representando el realismo político con El Príncipe. Ahí hay una gran diferencia. O sea, Platón en la República, acuérdate, lo que va a proponer desde la perspectiva de Maquiavelo es un idealismo político, porque nos habla de cómo deberían ser la sociedad, de cómo deberían ser los hombres, de cómo deberían ser los gobernantes, y recuerda que el que gobierna para Platón es el filósofo. Entonces eso es muy idealista en realidad, porque en la vida real no gobiernan los filósofos. Ellos no son los que gobiernan. Entonces critica la visión idealista de Platón de la República, donde Platón propone cómo debería ser, deber ser. Debería ser, deber ser, es pues algo que tiene que ver con lo idealista, con la especulación. Cómo me gustaría que fuera, por ejemplo, mi país. No cómo es. A Maquiavelo le interesa cómo es, cómo funciona la política, cómo actúan los individuos en la sociedad, en el mundo real. Eso le interesa a Maquiavelo. Cómo es el ser antes que el deber ser. ¿Ok? Entonces hay una crítica a Platón a ese idealismo político, y la propuesta más viene de un realismo de Maquiavelo, un realismo político y un pragmatismo político. Entonces ese realismo político consiste en separar la política de la moral y de la religión. Entonces, las observaciones, los análisis que hace Maquiavelo y lo que él va a observar y analizar en su época, él lo que observa es que en realidad los políticos no son moralistas y no tienen por qué serlo. Los políticos en en ejercicio del poder, están alejados de principios morales, de teorías éticas. No tienen que sujetarse a determinadas teorías éticas o sistemas morales. No, por el contrario, la política en su ejercicio pleno y real se aleja de la moral, se separa de la moral y de la religión. Eso es lo que va a señalar Maquiavelo. Entonces a Maquiavelo le interesa más como la política como estrategia para acceder al poder, para conquistar el poder y para conservar el poder. Y en ese sentido, el fin justifica los medios. Es decir, el fin es el poder y yo busco el poder a través de cualquier medio. ¿Entiendes? Entonces, hay una crítica al idealismo de Platón, deber ser. Nos propone cómo debería ser una sociedad, un gobierno y los políticos. El fin justifica los medios, es decir, el poder, la búsqueda del poder y la conservación del poder, esas estrategias que nos permiten llegar al poder y conservarlo, justifican los medios que vendrían a ser la violencia, la mentira, la demagogia, el engaño, etc. Todos esos recursos son medios para alcanzar el poder. ¿Entiendes? Bien, entonces eso en lo que respecta a Maquiavelo. Ahora vamos a hablar brevemente de Martín Lutero, un monje alemán, un sacerdote alemán, ¿ya? Católico alemán, que escribió las 95 tesis. ¿Ya? Entre otros textos y trabajos de traducción de la Biblia, de hermenéutica de la Biblia, etc. Y en estas 95 tesis, él rechaza la venta de indulgencias. Lo que pasa es que en esa época, ¿ya? Lutero es testigo ¿de qué? De la corrupción de la iglesia. La iglesia está corrupta.
¿ya? Hay muchos vicios que se cometen en la iglesia, ¿ya? Y entonces Lutero reacciona frente a esto. Y uno de los ataques a los cuales va dirigida las 95 tesis es las indulgencias, la venta de indulgencias. ¿Qué significa indulgencias, profesor? Significa que las personas pagan un dinero, ¿ya?, por el perdón de Dios en nombre de la iglesia. O sea, la iglesia te perdona, te va a perdonar, ¿ya? En nombre de Dios, la iglesia intercede y te cobra un dinero para perdonarte un pecado. Ponte que tú cometas un pecado. Entonces imagínate que tú cometas un pecado y tengas que ir a la iglesia o tengas que ir a un banco, porque en esa época, fíjense lo escandaloso que fue esto de las indulgencias. La iglesia tuvo que contratar bancos para que los bancos cobraran por las indulgencias. O sea, no ibas a la iglesia, sino ibas a un banco. Imagínate ir a un banco y pagar por los pecados que tú cometes. Imagínate eso. Imagínate ir a un banco, no sé, imagínate ir a cualquiera de los bancos a los cuales de repente vas y pagar por una indulgencia. Imagínate, vas a un banco y preguntas, pues, ¿no? Porque los pecados tienen precio. Imagínate, ¿no? Vas al banco, señorita, he pecado. ¿Cuál ha sido su pecado, señor? ¿Y cuánto es el monto que tiene que pagar? A ver, vamos a suponer, he sido infiel, vamos a suponer. Entonces, por infidelidad usted tiene que pagar 500 soles. Y tú pagas por el perdón de Dios. Y la iglesia te concede eso, una indulgencia. Imagínense. Era tan escandaloso la corrupción, ¿ya?, y lo que estaba pasando con la iglesia, que tenía que justamente aparecer ya una especie de reacción frente a la iglesia. Y Lutero representa justamente esta reacción desde la iglesia misma, porque era miembro de la iglesia. ¿Ok? Lutero viaja a Roma y es en Roma donde él es testigo de toda esta corrupción, ¿ya?, de cómo la iglesia prácticamente está entrando en crisis. Entonces, lo que va a plantear él es, obviamente, negarse a esto y comenzar a crear todo un movimiento de reforma, ¿ya?, protestante. Así se va a denominar. La propuesta de Lutero tiene que ver también con pasajes bíblicos. O sea, en la Biblia podemos encontrar algunos pasajes en los cuales se basa Lutero. Lutero va a decir que la única fuente de salvación es la fe. La única fuente de salvación es la fe y no las obras. Porque claro, uno podría pensar que las obras aquí se traducen en pagar, por ejemplo, dinero a la iglesia como una suerte de ayuda a la iglesia, ¿cierto? Como si fueran los diezmos. Entonces, son obras. O sea, con tu pago, tú estás realizando una obra en favor de la iglesia. Pero ojo, la fuente de la salvación no está en las obras, no está en los actos de pagar, en las acciones filantrópicas que tú puedas hacer a la iglesia, ¿cierto? Sino está en la fe. En la fe está la fuente de la salvación. Y eso justamente es un cuestionamiento de las indulgencias, pues. Entonces las indulgencias no sirven de nada. No sirve de nada el que tú pagues por el perdón de Dios o por la salvación, porque no vas a ser salvado y tampoco te van a dar el perdón. Dios no te va a perdonar por lo que haces. Y aquí tienes este pasaje bíblico que Lutero va a utilizar como una especie de consigna. El justo vivirá por su fe. Por su fe vivirá el justo. Fíjense, o sea, seremos salvados únicamente por la fe, no por las obras. Y entonces, entre los cambios que se va a generar a partir de la Reforma Protestante y lo que hoy conocemos, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta, la gran cantidad de comunidades cristianas que existen en el mundo. Esas comunidades cristianas, evangélicas, los mormones, etcétera, todas esas comunidades cristianas, todos hablan de Dios, claro, pero cada uno habla de Dios a su manera. Incluso tienen sus propias Biblias, su propia interpretación de la Biblia. Entonces, si te das cuenta, todas estas comunidades religiosas, ya que hablan en nombre de Dios, en realidad son protestantes. Es decir, surgieron a raíz de la reforma protestante que encabezó Lutero. Por eso es que en esa época comenzaron a aparecer el calvinismo en Francia, por ejemplo.
O sea, es una especie de religión católica, pero en Francia. El anglicanismo en Inglaterra. Entonces eran expresiones de la reforma protestante, lo que provocó Lutero, el cisma de la iglesia. La iglesia se fragmenta, se despedaza y cada uno comienza a interpretar la Biblia de un modo diferente y de realizar prácticas diferentes, pero siempre en relación a Dios. O sea, aquí el objeto de adoración y de reflexión y de veneración es Dios. Entonces aquí uno de los planteamientos de Lutero, por ejemplo, es la libre interpretación de la Biblia. Cada uno puede interpretar la Biblia o cada comunidad de modo diferente. Y además esto implicaba, ¿qué cosa? Implicaba que el sacerdote ya no tenía el rol de intermediario. Claro, porque normalmente lo que hacemos los católicos es ir a la iglesia y esperar que el sacerdote interprete la Biblia para nosotros. O sea, lea la Biblia, la interprete y nosotros somos como los que recibimos la traducción o interpretación de la Biblia. Pero siempre es a través de un mediador que es el sacerdote. Pero aquí ya no. Tú ya no necesitas un sacerdote, un cura que te bautice, ¿ya? Que te hagan todas las... ¿cómo se llaman esto? Los sacramentos, y que sea el intermediario, ya no, sino que el hombre ahora puede comunicarse directamente con Dios a través de la oración y puede interpretar la Biblia de manera libre, ¿ok? Entonces la Biblia va a adquirir una especie de poder importante, o sea, un carácter de dogma prácticamente. Volver a la Biblia, hay que volver a interpretar la Biblia, no lo que dicen los sacerdotes, sino la Biblia en sí misma. Suprime el celibato. Entre las medidas que va a plantear Lutero es el celibato. Los sacerdotes no se podían casar, ahora se pueden casar y pueden tener familia, ¿ok? Entonces esas son algunas de las ideas que están por acá también hay otras. Me voy por acá, por acá. La cruz es la única imagen aceptada por ellos, ¿ya? Si tú te has dado cuenta, los evangélicos, por ejemplo, no adoran imágenes. Claro, no adoran imágenes porque son protestantes. ¿Ok? Los católicos adoran imágenes. La misa en idioma nacional. En esa época Lutero también protestaba contra las misas porque las misas eran en latín y latín era una lengua culta. O sea, el pueblo no podía entender las misas, lo que los sacerdotes decían, porque no eran cultos, pues. Entonces las misas tienen que ser ahora en el idioma nacional. No hay intermediarios entre el hombre, entre Dios y el hombre. El sacerdote ya no tiene un rol protagónico ahí, como un intermediario, sino que el hombre puede comunicarse directamente con Dios o hablar con Dios a través de la oración, con una vía de comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que Lutero hizo o provocó fue un cisma que tuvo un gran impacto a nivel mundial y tuvo también una respuesta por parte de la iglesia. Después de Lutero aparece la contrarreforma, o sea, la iglesia responde a esta reacción que era comprensible y que encabezó Lutero. ¿Ok? Bien, entonces dejamos a Lutero. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar de Giordano Bruno, ¿ok? Obra sobre el infinito universo y mundos, ¿ok? Es un tratado sobre cosmología, sobre astronomía, pero también encontramos insumos de filosofía, elementos filosóficos o presupuestos filosóficos en el pensamiento de Giordano Bruno. Y eso es lo que nos interesa principalmente, ¿ok? Entonces, su cosmología, o entre paréntesis ontología, es decir, su teoría del ser, su teoría de Dios, del cosmos, del universo, ¿ya? Vamos a encontrar una concepción que se conoce como panteísta, ¿ya? Giordano es panteísta. Profesor, ¿qué significa panteísta? Panteísta, pan quiere decir todos, teísta, ¿ya? Teos, Dios, o sea, todo es Dios, Dios está en todas partes, ¿ya? El mundo es Dios, Dios es el mundo. Entonces, fíjate, una concepción panteísta del mundo quiere decir que Dios es un ser infinito y está en la naturaleza.
Dios es la naturaleza misma. Dios está en el mundo, no está fuera del mundo, sino está en el mundo, con el mundo. Y el mundo es infinito, porque Dios es infinito. ¿Ok? Entonces, si el mundo o el universo es Dios y Dios es infinito, el mundo y el universo también lo es. Entonces, esa es la concepción de Giordano. Dios es igual a la naturaleza y la naturaleza es infinita. ¿Ya? Dios es la naturaleza misma. ¿Ok? Bien, entonces aquí, en esa concepción panteísta, ojo, Dios es un ser inmanente a la naturaleza. O sea, está dentro de la naturaleza, no está fuera de la naturaleza, sino está dentro de ella. Profesor, y si fuera trascendente, si Dios fuera trascendente, entonces Dios estaría fuera del mundo. Pero Dios no está fuera del mundo, está en el mundo, con el mundo. ¿Ok? Entonces se dice inmanente. ¿Ok? Y a esa concepción se le llama panteísta. ¿Ok? Panteísta del mundo. Ahora bien, en relación a la concepción que tiene del universo, de la estructura del universo y del Sol, ¿ya? Y la Tierra, Giordano va a sostener algo muy interesante, ¿ya? Y muy importante. Él va a sostener de que el Sol, ¿ya? El Sol en el universo, en la estructura del universo, es el centro y no la Tierra. ¿Ya? La Tierra, la idea de que la Tierra está en el centro del universo se conoce como geocentrismo y era la propuesta de Ptolomeo y Aristóteles en la antigüedad. Y esa idea de que el universo, de la estructura, ¿ya? La Tierra está en el centro, va a ser cuestionada por Giordano Bruno, y Giordano va a decir que no se trata de la Tierra sino del Sol. El Sol es el centro del universo. Pero el Sol es el centro del universo, ojo, es el centro relativo del universo, no es el centro absoluto del universo, sino que es el centro relativo. Profesor, no entiendo, ¿por qué el centro relativo del universo y no el centro absoluto del universo? Por una simple razón. Lo que Giordano sostiene es de que el universo es infinito. Si el universo es infinito, si el mundo es infinito, si la naturaleza es infinita, entonces no podría tener un centro absoluto. El centro tendría que ser relativo, porque es infinito. ¿Cómo vas a ubicar tú el centro en algo infinito? No puedes ubicar un centro en algo infinito. Entonces ese centro tendría que ser un centro relativo nada más. Un centro relativo a un sistema de referencia, a un determinado planeta, por ejemplo. ¿Entiendes? A un determinado sistema planetario. Porque Giordano también va a sostener que hay infinitos mundos y planetas. Entonces este no es el único planeta o el único mundo. Claro, el que conocemos, pero hay otros que desconocemos. ¿Entiendes? Rechaza el modelo geocéntrico, el geocentrismo de Ptolomeo y Aristóteles, y de algún modo hace correcciones o enmiendas al modelo geocéntrico de Copérnico. ¿Ok? Entonces esa va a ser su principal contribución, ¿ya? En el caso de Giordano Bruno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar de otro filósofo, pero no de un italiano, porque casi todos los que hemos hablado eran italianos. Italia se va a convertir en una especie de monopolio cultural e intelectual fundamental, donde se promueve la cultura y la filosofía, el pensamiento artístico. ¿Ok? Recuerden también estos personajes que promovieron este desarrollo, que eran los mecenas en Italia. Ahora, en el caso de Francisco Bacon o Francis Bacon, él es inglés, ¿ok? Un filósofo inglés cuya obra más importante es el Novum Organum o el Novum Organon, que traducido quiere decir nuevo órgano, el nuevo organón. ¿Cómo es eso de nuevo organón? Lo que quiero que recuerdes aquí, por favor, y no lo vayas a olvidar, es que cuando hablamos del organón, nos estamos refiriendo ¿a qué? ¿A qué se está refiriendo Bacon? A la obra de Aristóteles. En la antigüedad, Aristóteles escribió un tratado voluminoso titulado Organón. El Organón de Aristóteles era un tratado de lógica, era un libro sobre lógica. Y aquí aparece otra vez la palabra que usa Aristóteles.
pero aparece acompañado de una palabra que es nuevo, el nuevo órgano, es decir, una nueva lógica. Lo que Bacon está proponiendo es una nueva lógica, ¿ok? Y es una nueva lógica para investigar, para estudiar la naturaleza. De eso se trata. Bacon, entonces, propone una nueva lógica para estudiar la naturaleza, ¿ya? Y esa lógica se llama lógica inductiva. Entonces propone una nueva lógica inductiva frente a la vieja lógica aristotélica. La vieja lógica aristotélica del organón de Aristóteles, donde Aristóteles proponía, ¿qué cosa? Una lógica deductiva. Y esa lógica deductiva se conoce como silogismo. ¿Ya? El silogismo aristotélico. El silogismo aristotélico, recuerda, era un modelo de razonamiento de cómo razonar correctamente, donde tenían tres proposiciones. ¿Ya? Aristóteles señala como modelo tres proposiciones en el silogismo. Las dos primeras son las premisas y la última es la conclusión, que se deriva de las premisas. Entonces, el silogismo aristotélico tenía esa forma, esa estructura. Tres proposiciones, tres términos, las dos premisas, las primeras dos eran premisas, y luego la conclusión. La conclusión se deriva de las premisas. Entonces, ese modelo de razonamiento, esa lógica deductiva, era una lógica vieja que teníamos que superar, ¿ya? En la mente de Bacon. Y Bacon entonces va a proponer de manera sistemática, muy rigurosa, una nueva metodología de la ciencia, porque estamos hablando de ciencia, del estudio de la naturaleza a través de las ciencias naturales. Entonces, esta es la contribución o el aporte de Bacon más importante. ¿Ok? No olvides eso. Bien, otro dato también importante acerca de Bacon era que recuerda, Bacon era un empirista, y recuerda que para él el conocimiento de dónde proviene, de los sentidos, de la experiencia. Y la inducción como lógica de las ciencias naturales, de la investigación de las ciencias naturales o de la naturaleza, va de la mano con el empirismo. O sea, los que proponen la inducción son empiristas. ¿Ok? Bien. Ahora, para que el científico moderno, escúchame, se base en esta lógica inductiva, lo que el científico moderno necesita, ¿qué cosa es? Ojo, liquidar sus prejuicios. Los científicos modernos, los pensadores modernos, incluso los filósofos modernos, están atrapados con sus prejuicios. Entonces, a esos prejuicios, que de algún modo se convierten en un obstáculo para el desarrollo científico, Bacon los denomina así. Bacon le da el nombre de ídolos. Ídolos son obstáculos para llegar a la verdad. Ídolos son las falsas ideas acerca de la realidad. Los ídolos son los prejuicios que tenemos. O sea, incluso los filósofos tienen prejuicios, los científicos tienen prejuicios. Entonces, Bacon decía que primero tenemos que liquidar estos prejuicios, estos ídolos, que son barreras para alcanzar la verdad, son obstáculos para alcanzar la verdad. ¿Cuáles son esos ídolos? Bacon, ojo, identifica los ídolos, propone una teoría acerca de los ídolos, identifica cuáles son, señala cuáles son los ídolos. Él considera que los ídolos son principalmente cuatro tipos de ídolos, ¿ya? De ídolos. El ídolo de la tribu, el ídolo de la caverna, del foro y del teatro. El de la tribu es el ídolo de la especie humana, dice. Es el prejuicio que todo ser humano tiene. En realidad, todo ser humano tiene prejuicios. Todos tenemos. Es lo más general. Lo que compartimos todo, tribu, es universal. Todos compartimos, todos como especie humana tenemos prejuicios, dice Bacon. Pero esos prejuicios se van a diferenciar. Por eso también habla del ídolo de la caverna. La caverna es nuestra cabeza, nuestra mente. Y en cada mente humana hay diferentes tipos de ídolos. ¿Ok? Entonces esto es más específico. ¿Ya? Más específico, porque no todos tenemos los mismos prejuicios, pero todos tenemos prejuicios, eso sí. Entonces, ídolo de caverna, ¿ya? Quiere decir los prejuicios, pero diferenciados unos de otros.
¿Ya? Y el ídolo del foro, también conocido como ídolo del mercado, es el ídolo producto del encuentro con los demás. Es decir, cuando nos encontramos con otras personas, cuando dialogamos y conversamos y nos comunicamos, aprendemos también los prejuicios de otros. ¿A través de qué? A través del lenguaje, a través de los vicios del lenguaje. Entonces esto tiene que ver con los vicios del lenguaje que aprendemos en el mercado, es decir, en espacios abiertos, en lugares donde hay mucha gente, aprendemos prejuicios y compartimos prejuicios. Ídolo del foro del mercado. Y el ídolo del teatro es aquel ídolo o prejuicio que tiene que ver con qué? Tiene que ver con la admiración y, escúchame, con la admiración que tenemos a los filósofos y a las grandes filosofías, a las grandes escuelas filosóficas. Es decir, a veces los estudiantes admiran tanto a un filósofo, ¿ya? O leen a un filósofo y sienten tanta admiración por un filósofo que comienzan a adoptar su conducta. Es decir, comienzan a vivir como si fueran el filósofo. ¿Entiendes? Es decir, comienzan a leer a un Aristóteles y se vuelven aristotélicos como Aristóteles. Entonces están actuando como si fuera un teatro, mira, ve. Se quieren parecer al filósofo. Si Marx tenía una barba muy grande y abundante, se dejan crecer la barba como Marx, por ejemplo. Entonces están actuando como el filósofo. Eso también es un ídolo o un prejuicio. Seguir determinadas escuelas, doctrinas de pensamiento, imitar a los filósofos como si se tratara de vivir como ellos. ¿Entiendes? Eso también es un prejuicio, es un ídolo muy frecuente entre los filósofos, entre los estudiantes, etc. Se llama ídolo del teatro. Entonces, primero tenemos que identificar y liquidar estos prejuicios para luego aplicar la lógica inductiva. La lógica inductiva, entonces, viene después de esto de aquí, de haber acabado con los prejuicios. Por eso es que Bacon divide su libro en dos partes. El Novum Organon está dividido en dos partes. Hay una parte que se llama la parte destructiva. Fíjense, la parte destructiva. Y esa parte destructiva es esta de acá. Hay que destruir esto. Y luego viene la otra parte. Después de destruir, mejor dicho, en el lenguaje filosófico es la crítica. O sea, la primera parte es la parte crítica, la parte destructiva. Luego viene la parte constructiva o la parte propositiva. El filósofo tiene que proponer y Bacon propone esto. ¿Entiendes? ¿Ya? Entonces divide por eso en dos partes su obra. ¿Ok? Entonces ese es, digamos, esquemáticamente el pensamiento de Bacon. ¿Ya? Un filósofo que de algún modo también sirve como bisagra para poder abrir la filosofía moderna y de algún modo cerrar la filosofía del Renacimiento. ¿Ok? Porque ya estamos ingresando en la época de la época moderna. Bacon también es un moderno y además es un renacentista. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los filósofos, no he dicho todos. Son muchos más filósofos e intelectuales del Renacimiento, pero son algunos de los más destacados y brillantes filósofos de esta época. ¿Ok, chicos? Chicos, ahora vamos a responder a las preguntas que corresponden al tema de Renacimiento, filosofía del Renacimiento. ¿Ok? Voy a leer la pregunta. Considerado el filósofo de las industrias, entre comillas, filósofo de las industrias, por incentivar el conocimiento científico y tecnológico al servicio de la producción y en aras de la convivencia más justa e igualitaria entre los hombres. ¿Quién era considerado el filósofo de las industrias? Y quien tenía pues un interés y un afán por promover el desarrollo científico y la producción, hizo el servicio de la producción. Locke, podría ser Locke, Hume, Bacon o Berkeley. El filósofo de las industrias es un inglés. Bueno, aquí todos son ingleses. Y los cuatro que aparecen ahí en las alternativas son también empiristas. Pero esta denominación de filósofo de las industrias tiene que ver con un filósofo en particular. Nos estamos refiriendo a Francis Bacon. Francis Bacon expresaba el espíritu de la burguesía en ascenso en la época moderna,
Incluso se podría decir que Bacon también es un primer moderno, al igual que Descartes, con el que se inaugura la modernidad, y tenía pues ese tipo de consignas. Recordemos una de sus frases: saber es poder. ¿Ok? Entonces la clave sería la C, Bacon. Siguiente pregunta, chicos. ¿Por qué para Pico de la Mirandola el hombre es el único ser con dignidad en el universo? Ajá. Recuerda, Pico de la Mirandola escribió un discurso, el discurso sobre la dignidad. ¿Ya? En el discurso sobre la dignidad habla de la dignidad. Él sostiene de que Dios ha creado al hombre, pero lo ha creado con una naturaleza indefinida para que el hombre elija lo que quiere ser o hacer de sí mismo. Entonces el hombre puede elegir ser una bestia, ser un demonio o ser un ángel, dice Pico. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que la dignidad radica en la libertad. El hombre es digno en la medida que es libre. ¿Fue creado con naturaleza definida? No. ¿Fue creado con naturaleza indeterminada? Por ende, ¿no es libre de elegir? No. Es libre de elegir, esa es la idea. Fue creado con naturaleza indefinida, por tanto, por ende es libre de elegir, y en eso radica su unidad. Sí, correcto. La clave sería la C. ¿Ya? La C sería la clave. Esa es la tesis de Pico sobre la dignidad. Tercera pregunta. Observación empírica rigurosa, detallada y minuciosa, a partir de la cual se obtienen proposiciones haciendo gradual y progresivamente, ascendiendo gradual y progresivamente a la formulación de axiomas intermedios y luego unos principios más generales. Aquí se está planteando como pregunta la definición de un método, de una lógica de investigación. Recuerda que fue Francis Bacon quien introduce la lógica inductiva, la inducción como método de investigación en las ciencias naturales. Aquí se está definiendo un método en particular. No es la deducción, no es la falsación, no es la verificación, es la inducción. Y la inducción, recuerda, se basa en la observación empírica. Recuerda que los inductivistas también son empiristas. El punto de partida del conocimiento es la observación. Y a partir de la observación se va ascendiendo hacia principios generales. ¿Ok? Esa sería la clave. C. Siguiente pregunta, chicos. ¿A quiénes se les atribuye la frase saber es poder y el fin justifica los medios? Lutero, Bacon, Bruno, Maquiavelo, Bacon, Maquiavelo, Maquiavelo, Lutero. Saber es poder es la frase de Francis Bacon. Con esa frase quería sostener que el conocimiento le otorga al hombre, le brinda al hombre cierto poder, cierto control sobre la naturaleza y sobre la sociedad. El fin justifica los medios es la frase de Maquiavelo, que se atribuye a Maquiavelo. El fin es el poder, la búsqueda, la conquista y la conservación del poder a través de cualquier medio. Esos medios podrían ser la violencia, la mentira, el engaño, la estafa, etc. La clave sería entonces la C, Bacon y Maquiavelo. Siguiente pregunta. ¿Qué concepción del universo asume Giordano Bruno? Recordemos que Giordano Bruno, él va a sostener de que Dios está en la naturaleza. Dios es la naturaleza misma, está en el universo, en el mundo, no está fuera del mundo. Dios no es un ser trascendente, sino es inmanente a la naturaleza, está en la naturaleza misma. A esa concepción se conoce como panteísta. Pan significa todo, mundo, naturaleza, universo. Dios está en todo, en todas partes está Dios. Es una concepción panteísta, es una concepción cosmológica panteísta, o si quieres ontológica panteísta en Giordano Bruno.